Estamos estudiando la palabra del Señor. Estamos en Hechos capítulo 4. La semana pasada hablé un poco sobre Pedro y el mensaje que Pedro trajo, un hombre lleno del Espíritu Santo. El capítulo 4 es una extensión de una sanidad que ocurrió en el capítulo 3, donde un cojo, el Señor lo sana a través de Pedro y Juan. No tenían plata, pero lo que ellos tenían era el poder de Dios, y el poder de Dios los sanó, los levantaron en el nombre de Jesús. Y fue evidente lo que Dios hizo a través de los apóstoles. Y es interesante porque los religiosos los mandaron callar. Los religiosos no querían enfrentar lo que estaba sucediendo. Dios se estaba moviendo, ellos no podían entender, porque estos hombres que Dios estaba usando no eran doctores, no eran estudiados, no eran doctores de la ley, no eran rabinos, no eran conocedores, eran pescadores, pero sí reconocieron que habían estado con Jesús. Y no importa todo lo que uno conoce, todo lo que uno sabe, lo más importante en esta vida es cuánto tiempo pasa con Jesús. Conozca a Jesús, camine con Jesús, porque con quien uno anda, lo que esa persona tiene le va a caer a uno. ¿Cómo es el dicho? Dime con quién anda y te diré quién eres, right? Algo así, o de tal árbol tal. Eso mismo, ok. Y bueno, Pedro predicó, lo metieron en la cárcel y él prácticamente dijo: ¿sabe qué? Nosotros no vamos a obedecer lo que ustedes están requiriendo o pidiendo. Y él prefirió, y es lo que debemos de nosotros hacer, es obedecer más a Dios que a los hombres. Y como yo dije el domingo, mire, si nosotros obedeciéramos a Dios como obedecemos a nuestro GPS, nuestra vida sería mucho más fácil. Amén. Bueno, hay unos que no obedecen al GPS porque dicen: yo mejor cojo por acá, y duran 3 horas en llegar a donde iban a ir. Si hubieran obedecido al GPS, si obedecemos a Dios, sabemos lo que Dios va a hacer. Pero esta noche quiero seguir con el estudio de la palabra. He titulado este mensaje: Una iglesia, un solo cuerpo. Mire la persona que está a su lado, dígale: somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Somos la iglesia universal del Señor. Hay una sola iglesia. Y lamentablemente la gente no se han podido poner de acuerdo en muchas áreas. Se han levantado diferentes concilios y formas de ver, interpretar las escrituras. Y cada persona piensa que tiene la verdad. Pero somos un solo cuerpo. Y dice aquí la palabra del Señor, y voy a empezar en el verso 27. Y dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Esto es una oración que está haciendo Pedro. Y dice, y escucha esta oración, dice: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Me llama mucho la atención porque la oración no era: Señor, dame una casa más grande para que vean mi fe. No oró: Señor, dame un carro del año para que vean mi fe. Dame un negocio próspero para que vean lo mucho que te creo. No, él dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Nos están persiguiendo, nos están amenazando. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque todo se hace en el nombre de Jesús. No podemos hacer nada en nuestro nombre. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros pensamos que nos pertenece, se nos olvida que nosotros no tenemos absolutamente nada. El aliento que tenemos, el cuerpo que tenemos, la ropa que tenemos, la familia que tenemos, las cosas que tenemos, todo le pertenece al Señor. Nosotros simplemente somos administradores, mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y a veces a la gente se le hace difícil entender eso. Se le hace difícil, piensan que se lo merecen todo, o que porque ellos trabajan y estudiaron, y se le olvidan que el Señor fue el que les dio la habilidad para trabajar, les dio la fuerza para hacer esas cosas.
Man, para todos los padres quiero hacer un paráfrasis o un paréntesis acá. Un paréntesis, no un paráfrasis, un paréntesis. Que el sábado, digan conmigo sábado. Este sábado tenemos la actividad para padres, donde estamos enseñando cómo pasar recursos para la próxima generación, para que no perdamos esta próxima generación. Yo escuché algo bien jocoso hoy y a veces, ¿sabes? Cuando los muchachos llegan a la edad de la la adolescencia, se les hace difícil a los padres interactuar. Escuché hoy algo interesante que cuando cayó Satanás del cielo tenía aproximadamente unos 16 años, porque tú sabes que en esos 16 años se lo creen todo y esto lo otro, y si van a correr para la política igual que corren a los 16, 17 o 18 años porque lo saben todo. Anyways, pero estamos poniendo recursos en las manos de todos los padres. Este sábado tenemos una actividad completamente gratis. Va a ser algo bien tremendo. Tenemos unas 450 personas inscritas para la actividad. Así que va a ser bien tremendo. Todo lo que se va a estar enseñando para que podamos seguir pasando la fe nuestra a la próxima generación. Y eso se hace a través de enseñar la palabra, vivir la palabra, modelar la palabra. Y la oración es algo clave. Mamá, papá, si tú estás orando por tu hijo o por tu hija, esos muchachos en algún momento van a llegar a los caminos del Señor, porque si uno ora así como está orando Pedro: Señor, ayúdenos a hablar con franqueza, con denuedo, con valentía, con boldness, es la palabra en inglés, tu palabra, extienda tus manos para que ocurran señales y porque los religiosos en ese contexto acá, ellos no podían dudar o negar que había ocurrido un milagro. Okay. No podían negar que un hombre de más de 38 años estaba ahí, que todo el mundo lo conocía, era paralizado y lo vieron caminar. Y así es nuestro Dios. Mucha gente, lo que tú le has estado pidiendo, lo que tú le has estado intercediendo, cuando Dios te contesta la oración, testifique de lo que Dios ha hecho para que la gente vea el poder de nuestro Dios, porque Él lo va a hacer a través de señales, prodigios, contestaciones de tus oraciones. Y ese muchacho, esa muchacha, ese esposo, esa esposa, yo no sé por quién ha estado orando, van a llegar a los caminos del Señor, porque hay una promesa que también dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu, recuerde, Hechos capítulo 1 verso 8 dice: y cuando recibas el Espíritu Santo serán mis testigos, recibirán el poder de Dios para poder ser los testigos. Y aquí vemos que oraron, cayó el poder de Dios y era para que pudieran seguir testificando, hablando con franqueza. Y dice el verso 32, y aquí es donde quiero enfocar mucho de la enseñanza de esta noche, en estos últimos versos del 32 al 37, donde dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Ven lo que dice: y la multitud, había una multitud de personas ahí. Se estiman que habían unas 5,000 personas, 3,000 hombres, pero a lo mejor entre mujeres y niños habían mucho más. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Okay. Nuestra alma es our mind, our will, our emotion, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. Así que sus pensamientos, la voluntad de toda esta gente, las emociones que estaba sucediendo, todo estaba alineado, todos estaban yendo en la misma dirección, tenían el mismo corazón, tenían los mismos pensamientos. Y de la abundancia del corazón habla que la boca, ¿cierto? Estaban hablando el mismo idioma, estaban hablando las mismas cosas. Y dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, porque ellos reconocían que todo lo que tenían era del Señor, sino que tenían todas las cosas en común.
Tenían todas las cosas en común. Mira lo que dice el verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Por eso yo sigo enfatizando, la cruz es importante. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Los 39 latigazos que Él recibió era para que nosotros, la raíz de todas las enfermedades son 39, y por cada raíz de enfermedades Cristo llevó un latigazo, y por eso podemos decir que por sus llagas hemos sido nosotros curados. La cruz es el centro de todo, pero la resurrección es el poder demostrado de que Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Él dijo que iba a entregar su vida y como Dios Él iba a retomar su vida. Por eso la resurrección de Cristo es tan vivo. Nosotros ahorita cuando estamos adorando a Dios, la presencia que estamos sintiendo no era un humo, no era nada, era un Dios vivo, el Espíritu de Dios moviéndose, porque Cristo resucitó y está en medio nuestro. Estamos acá en esta noche. Así que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. A mí me encanta eso. Y abundante, y mira lo que dice esto, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué es la gracia? Ellos recibían cosas que no merecían, recibieron salvación que no merecían, recibieron sanidades que no merecían, recibieron el favor, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios estaba sobre este grupo de personas, porque no se avergonzaban del evangelio de Jesucristo. Ellos predicaban con denuedo, no les daba miedo, estaban alegres, estaban felices, estaban con una visión, con un lenguaje, tenían un corazón, estaban todos alineados con lo que estaban enseñando los apóstoles, porque estaban edificando la iglesia sobre los apóstoles, los profetas, lo que Jesús había establecido. Okay, estamos aprendiendo algo en esta noche. Por eso quiero enseñar. Dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mira a la persona que está a su lado, dígale: la gracia de Dios está sobre tu vida. Dije la gracia de Dios, no la grasa de Dios, ¿ok? La grasa. La gracia de Dios está sobre tu vida. La vida que estás viviendo es por la gracia de Dios. Si eres una persona soltera, la vida que estás viviendo y las cosas que están ocurriendo en tu vida que son buenas es por la gracia de Dios. Si eres una persona casada, tú tienes a esa persona a la par tuya, al lado tuyo, porque la gracia de Dios es sobre tu vida. A lo mejor tú tienes un negocio que está prosperando cuando el resto de los negocios no están saliendo adelante. Es la gracia de Dios sobre tu vida. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella sobre tu vida. Es la gracia de Dios, el favor de Dios. Y estaba sobre ellos, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Verso 35 dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Verso 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Este es el Bernabé que era panita de Pablo, caminaba con Pablo, colaborador con Pablo. Su nombre era José. Pero me llama mucho la atención porque hubo un cambio. Digan conmigo: un cambio. Porque cuando llega la gracia de Dios a tu vida, cuando Cristo llega a tu vida, porque gracia tiene un nombre y su nombre es Cristo. ¿Estamos acá? Okay. Cristo es la gracia de Dios, Cristo es el amor de Dios, Cristo es la misericordia de Dios, Cristo es lo que cambia la vida, Cristo es lo que cambia a las personas. Y me llama mucho la atención que José tenía una característica que su sobrenombre era Bernabé, que significa consolación. Era un hombre que consolaba, era un hombre que ayudaba, un hombre que bendecía, un hombre que aparentemente ya no lo reconocían como José, pero lo reconocían como Bernabé, hijo de consolación. Él era un levita natural de Chipre, un hombre de Dios, un hombre que conocía las escrituras, un hombre temeroso de Dios. Y
este hombre temeroso de Dios tuvo un encuentro con Cristo. No dice cómo encontró a Cristo, pero sus acciones, dijo que estaba como tan y tan agradecido que cuando se enfrentó o conoció la gracia de Dios, vendió una propiedad que tenía y vino y se lo puso a los pies de los apóstoles. Dice, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Me llama mucho la atención porque yo quiero desglosar un poquito todo esto que he leído. La primera cosa que vemos acá es que hay poder en la unidad de los creyentes. Nosotros no necesitamos los unos a los otros. No podemos estar divididos. Por lo menos aquí en esta casa tenemos una visión de conectar a las familias de la tierra con Jesús. Esa es la visión de esta casa, conectar a las familias de la tierra, y eso es una visión amplia porque la tierra es grande, pero queremos conectar a todas las familias de la tierra con Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las vamos a alcanzar de diferentes maneras. Queremos restaurarlos de diferentes maneras. Queremos seguir edificando, discipulando en Cristo a todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque eso nos da un enfoque, y cuando hay un enfoque, cuando hay visión, todos vamos a hablar el mismo idioma, vamos a ir en la misma dirección, vamos a cumplir la misión o la comisión que se nos ha entregado, o la asignación que se nos ha entregado. Y me llama mucho la atención porque dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un solo corazón, una sola alma. La oración de Cristo en primera de Juan, Juan capítulo 17 verso 11 dice lo siguiente: ya no estoy en el mundo. Esto es Jesús orando, y a mí me encanta todo el capítulo 17 del libro de Juan, porque aquí Jesús está orando con su Padre, pero está orando, Él mismo está orando por ti y por mí. Entonces, cuando tengan un momento, lea todo ese capítulo, porque Él está hablando con su Padre, y Él está hablando de los que van a venir después, de los que el Señor le entregó, y Él está, si tú piensas que nadie ha orado por ti, aquí lea el capítulo 17 de Juan y te vas a dar cuenta que Jesús mismo ha orado por ti. ¿Sabe por qué? Porque Él te ama, porque eres especial, porque tú tienes un propósito, y desde antes de la fundación del mundo Él te escogió y dijo: yo la voy a usar a ella, yo lo voy a usar a él, y voy a adoptarlos y los voy a traer a ser parte de mí. Y en el verso 11 dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Mira, el Señor quiere que no haya divisiones en el cuerpo. El Señor quiere que no hayan divisiones en la iglesia. El Señor quiere que todos hablemos un mismo idioma, misma lengua, que trabajemos juntos, porque si uno está por ahí haciendo esto, otro está por aquí haciendo lo otro, el cuerpo está dividido, y tenemos que trabajar para la unidad. Estamos acá en esta noche. Y dice, unidad. Wow. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 4, verso del 1 al 16. Yo no voy a entrar a todo ese capítulo, pero que somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Somos muchos, pero cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo. Hay personas que son bocas, hay personas que son ojos, hay personas que son narices, hay personas que en el cuerpo se ven más que otros. Pero cada órgano en el cuerpo es importante. Mira a la persona que está a su lado, dígale: tú eres importante, porque eres parte del cuerpo. Somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Efesios 4, del 1 al 6. Hay muchos corazones, hay muchas almas, pero todos se hicieron un solo corazón, una sola alma. Todos estaban pensando lo mismo, estaban enfocados. La voluntad era hacer la voluntad de Dios. Y uno de los secretos de la iglesia primitiva era estar de un acuerdo. Estaban de acuerdo, estaban en un lugar, estaban de un corazón, estaban de una alma, y allí manda el Señor la bendición. A mí me encanta ver cuando hay unión, cuando todo el mundo está trabajando juntos, ahí está la unción. Lo leí hace un par de semanas atrás, pero yo quiero volver al libro de los Salmos. Vayan un momentito al Salmo 133.
cuán bello y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Es como, déjame ir a leerlo mejor. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, unidos en armonía. Es como el buen óleo, la unción sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, escuche bien, porque allí envía Jehová bendición y da vida eterna. Así que cuando hay unión, cuando estamos enfocados en el Señor, cuando estamos comportándonos como un solo cuerpo, el Señor derrama su bendición sobre la cabeza, ahí cae. Yo lo dije de esta manera, yo como cabeza de la iglesia, si Dios me bendice a mí, va a bendecir mi familia, va a bendecir la congregación, va a bendecir todo lo que está debajo de mí. Tú como cabeza de tu hogar, Dios te va a bendecir, porque la bendición viene de arriba hacia abajo. Si tú eres el padre de la familia, Dios te va a bendecir de arriba hacia abajo. Si tú eres una madre soltera y tú eres la principal de la casa, Dios te va a bendecir para que tus hijos sean bendecidos, para que tus nietos sean bendecidos, porque la bendición viene de arriba hacia abajo. Y si todos estamos juntos buscando primeramente a Dios y su justicia, todo lo que necesitamos va a venir por añadidura, porque la bendición viene de arriba hacia abajo. Ahora, me llama mucho la atención la segunda cosa que quiero mirar. Es que no solamente estaban unidos, sino que también los creyentes tenían todas las cosas en común. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, cuando estábamos mirando Hechos capítulo 2, esto fue hace muchas semanas atrás, miramos el verso 41 al 45 y dice lo siguiente, porque quiero comparar estos dos versos. Dice el verso 41 de Hechos 2: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira lo que dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando dice que tenían todo junto, no era que vivían todos amontonados, eran que estaban de acuerdo. Digan conmigo, estaban de acuerdo, porque eran un solo cuerpo y creían en la palabra del Señor, y creían en el bautismo, y creían en la comunión, y cuando llegaban se reunían para partir el pan, porque tenían cosas en común. Ahora, no es el comunismo, porque muchas personas han usado este verso para decir, mire, Jesús era socialista, Jesús era comunista, porque tenían todas las cosas en común. No, no es el comunismo hecho por el hombre, sino el Espíritu Santo derramando sobre el egoísmo de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo estaba cayendo sobre el egoísmo de cada uno, de que esto es mío. Sabe que, como yo dije el domingo, cuando nosotros las cosas nos tienen a nosotros, se nos hace difícil soltarlas. Pero cuando entendemos que las cosas que nosotros tenemos no son nuestras, cuando el Señor nos dice, mire, bendice a fulano de tal, bendice a sutano, o entrégame esto, entrégame lo otro, como no es nuestro, se nos debe hacer fácil decir, Señor, aquí te lo entrego. Aquí está la ofrenda, Señor. Aquí está lo que te pertenece, Señor. Aquí está el diezmo. Señor, ¿tú quieres que yo le lleve un mercado o una compra a esta persona? ¿Tú quieres que yo bendice a esta persona? Que yo te ayude, que ayude a esta persona. Porque muchas personas, cuando el Señor viene y le dice, mire, yo quiero que tú le dé una ofrenda a fulano de tal, muchas personas dicen, te reprendo, Satanás. Pero cuando entiendes que es mejor dar que recibir, cuando entiendes que si eres obediente en lo poco, en lo pequeño, en lo mucho, el Señor te da. Muchas personas, mira, yo le decía, yo creo que lo dije la semana pasada, cuando nosotros nos fuimos a pastorear a Costa Rica, yo le decía a la gente allá, alguien en Costa Rica dijo que no, y como alguien en Costa Rica dijo que no, el Señor buscó a alguien que dijo que sí, y era este que estaba acá para ir a pastorear la asignación que nos dieron allá. Y mira, amados, cuando tú dices que no, alguien siempre va a decir sí, porque Dios siempre va a buscar un corazón dispuesto.
Si yo prefiero decir, ¿sabe qué, Señor? Si tú me vas a pedir hacer algo, yo quiero ser, digan conmigo, obediente. Porque al fin y al cabo, todo el meollo del asunto es que si somos obedientes o no. ¿Qué tipo de testimonio vamos a dar? Porque nuestra vida es un testimonio. Amén. O sea, todos tenemos experiencias que contamos. Me acaban de contar un testimonio impresionante y algún día lo van a compartir. Pero nuestra vida es todo un testimonio y vamos a testificar de lo bueno que sucedió, lo malo que ocurrió, que Dios lo tornó en algo bueno, pero todo lo vamos a contar, sea malo o bueno, siempre vamos a hablar de algo que nos ha sucedido, porque nuestra vida es un testimonio. Imagínate si Dios te pide hacer algo, si Dios te pide irte y tú dices que no. Eso es un testimonio. Dios te habló, te dijo que de fuera, pero te quedaste, estás siendo desobediente. O a lo mejor hay otras personas que el Señor le dice, quédate, pero se van porque están siendo desobedientes. Uno tiene que ser obediente a todo lo que el Señor le pida hacer. Y a veces nuestra voluntad choca con la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere que nuestra mente, alma y emociones, nuestra voluntad se alinee con su voluntad, para que cuando Él nos pida algo, si entendemos cuál es su voluntad, podemos morir al yo y hacer la voluntad del Señor. Y es mejor hacer la voluntad del Señor, es mejor ser obediente al Señor, porque como dije el otro día, si le prestamos atención al GPS del cielo, todo va a ir bien. Estamos acá. Y me llama mucho la atención porque el Señor estaba derramando sobre el egoísmo de las personas. Estaba mostrándoles que sabe que no todo lo que tú tienes es tuyo, sino dado por Dios. Y por eso ellos podían tomar no solamente las cosas espirituales en común, sino las cosas materiales también podían soltarlas de una posesión o de todo es mío. Dio paso a la liberalidad, el desinterés de poder bendecir a otras personas. Estamos acá. Así que los creyentes tenían todas las cosas en común porque entendían que todo lo que ellos tenían era del Señor y no de ellos. Número 3 dice que había gran poder y gran gracia. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Veíamos la mano del Señor sobre ellos, veíamos el denuedo de Dios sobre ellos. Hay muchas personas que les da miedo testificar, pero para eso está el poder del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Y a lo mejor un día alguien te va a preguntar, mira, tú eres un cristiano. Y en vez que te dé vergüenza o que te caes o que no sé, es que mi mamá va a aquella iglesia. Puedes decir, sí, yo soy un creyente y Cristo te quiere salvar y Cristo te ama y en ese momento a lo mejor tú no sabes qué decir, pero tu testimonio se convierte en una de las armas más poderosas que una persona puede tener, porque a lo mejor no tiene mucho conocimiento de la palabra, pero yo creo que todos los que han sido salvos por Cristo Jesús, su vida era de una manera antes, y el día que Cristo entró en tu vida te transformó y tu vida ha sido diferente después, y ese es tu testimonio. Y nadie puede contar tu testimonio como tú lo puedes contar, porque te pasó a ti. Tú sabes cómo eras, tú sabes lo que pasó, tú sabes lo que sucedió y tú sabes cómo Él transformó tu vida. Y hay un poder en testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Nunca permitas que el diablo te robe tu testimonio, tu habilidad, tu alabanza para poder compartir la palabra del Señor. Estamos acá. Así que el Espíritu estaba sobre ellos, la gracia de Dios estaba sobre ellos, y la naturaleza del Espíritu de Dios también se manifiesta. La gente veía la gloria de Dios, veía que Dios es misericordioso y veían la gracia de Dios manifestarse. ¿Sabe cuándo? Cuando daban, cuando ayudaban. Dios dio a su Hijo unigénito en Juan 3:16. El Hijo, Cristo, ¿se acuerda en Efesios? O si no sabe, en Efesios capítulo 4 del 8 al 10 nos habla que Dios dio dones o dio regalos en la forma de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros, de pastores, y fueron dones. La naturaleza de Dios, escuche esto, la naturaleza de Dios es una naturaleza de dar.
Estamos acá. De tal manera dio Dios al mundo a su Hijo unigénito. Okay. Dios constantemente está dando, es la naturaleza de lo que es Dios. El Hijo dio ministerios a la iglesia. El Espíritu Santo da dones a la iglesia. Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche tiene un don. Otros tienen 2 dones, otros tienen 3, otros tienen diferentes dones, pero cada uno de nosotros, el Señor nos ha entregado por lo menos un don para poder honrarlo a Él. Estamos acá. Así que Él dio dones a la iglesia, Él dio ministerios a la iglesia. El mismo espíritu de dar está ahora sobre los creyentes aquí en esta escritura, porque ahora se dieron cuenta que fueron salvos. El Señor los llenó y dijeron: sabe que yo tengo que hacer algo y tengo que darle algo al Señor. Y vemos como la gracia de dar es demostrada no solamente por Dios, sino por todas las personas que estaban ahí. Porque en el verso 34, esto es lo que dice la palabra. El verso 34 al 35 dice que daban ofrendas voluntarias en agradecimiento a Dios. Dice el verso 34, así que no había, mira lo que dice acá. Dice, así que no había. Y esta es mi oración para nosotros en el Centro Internacional de la Familia y todas las iglesias de Orlando. Que no haya entre nosotros ningún necesitado. ¿Alguien puede decir amén? O sea, yo no quiero que nadie pase hambre. Yo no quiero que nadie esté falta de trabajo. Yo no quiero que nadie esté sin un techo. Yo no quiero que nadie, que podamos vivir esto. Que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Por un corazón agradecido, no porque el gobierno le decía que tenía que hacerlo, y no como un socialismo y no como un comunismo. Estamos acá porque se están moviendo unas ideas por ahí de que a lo mejor yo he trabajado bien fuerte en mi vida y hay 2 o 3 vagos por ahí y le van a quitar el que ha trabajado bien fuerte, el que tiene mucho, y se lo van a dar los vagos por ahí. Eso no es bíblico. Estamos acá porque la Biblia dice, especialmente a los cristianos, que el que no trabaja, que no coma, y el que no provee por su casa es peor que un incrédulo. Estamos aquí en esta noche. ¿Me aman todavía? Se depositaban las ofrendas a los pies de los apóstoles. Ahora, las ofrendas que leemos aquí en la escritura no se dieron por obligación. En inglés dice, they were free will offering. Eran voluntariamente. Nadie está obligado a dar, ni estaban mandando hacerlo. Y check this out, porque la gente dice, no, pero tenían que diezmar porque eran judíos. Sí, pero ahora Cristo había muerto y ahora entraron en una dispensación de gracia. Y la gente dice, mire, pero es que Cristo mismo dijo que uno tenía que diezmar. Sí, porque Cristo no había muerto todavía. Él estaba como un buen judío, un buen rabino, respaldando lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Porque ahora no es que le tenemos que dar por obligación un 10% al Señor, porque todo se lo debemos a Él. Pero tenemos una palabra en Malaquías capítulo 3, donde está ese diezmo. Y si uno entiende el principio del diezmo, y si se le revela que aunque tú no lo tengas que hacer, lo hace, ve las promesas y los beneficios del diezmo caer sobre la vida de uno. Porque no lo está haciendo porque uno tiene que hacerlo, lo está haciendo porque uno ama a Dios y se te ha revelado y experimenta la bendición de eso. ¿Estamos acá? Are we here? Okay. Pero fue interesante porque no estaban obligados a dar, ni estaban no había un mandato para hacerlo. Y estas fueron ofrendas voluntarias y eran internamente un asunto personal de cada persona de cuánto dar. No les decían, usted tiene que dar esto, usted tiene que dar lo otro. Lo que el Señor, como dice en Corintios, de lo que el Señor puso en el corazón.
Así que esto fue el cumplimiento de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, porque en Deuteronomio capítulo 16, en las fiestas de Pentecostés, la gente daba voluntariamente. En la construcción del tabernáculo, en Éxodo capítulo 35, del 4 al 29, la gente venía y daba. Y llegó hasta el punto donde Moisés tenía que decir: dejen de traer. Ay, que podamos decir eso aquí en el centro. Tuvieron que decir: ya no tienen que traer más porque traían tanto. Y ofrendas voluntarias para los edificios del templo. En Primera de Crónicas capítulo 29 de 1 al 20. No tengo tiempo para entrar en todas esas escrituras, pero ahí búscalo. Deuteronomio 16 del 9 al 17, Éxodo 35 del 4 al 29, Primera de Crónicas del 29 del 1 al 20. Y cuando ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 4, del 32 en adelante, cuando la gente vendía sus propiedades, no era porque tenían que hacerlo, pero lo hacían porque reconocían lo que el Señor había hecho en sus vidas y querían honrar. Estamos acá. Me llama mucho, dice aquí: todo aquel cuyo corazón lo conmueve y cuyo espíritu se dispuso, vino y dio y se regocijó. Porque cuando uno honra al Señor, cuando uno tiene la habilidad, aunque sea un peso, o 5, o 10, o 20, o lo que sea, cuando uno saca eso y dice: Señor, gracias porque tú has sido bueno y te entrego eso. Yo no sé cómo ustedes se han sentido o se sienten, pero yo siento un gozo y una honra, porque ahí le estoy diciendo a Dios: Señor, tú eres lo primero en mi vida y te puedo honrar. Y yo he visto cómo el Señor suple más allá de lo que me puedo imaginar. ¿Alguien puede decir amén? ¿Estamos aquí en esta noche? Y me llama mucho la atención porque las ofrendas fueron puestas a los pies de los apóstoles, ya no siendo llevados a la tesorería del templo ni a los sacerdotes del templo, sino al nuevo templo y el nuevo ministerio que el Señor Jesús estaba estableciendo. El pueblo tuvo confianza en los apóstoles cuando pusieron el dinero a sus pies. El ministerio no pretendía enriquecerse con las ofrendas voluntarias o los diezmos del pueblo. Lamentablemente vivimos en días donde la gente ya cuestiona, se burla, dicen, porque muchas personas han tenido que pagar el precio por unos pocos que han mal usado eso. Estamos acá. Qué contraste y ejemplo para el ministerio hoy. Tenemos que ser transparentes con todo lo que nosotros hacemos. Y el verso 35 dice que lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Había una distribución a los necesitados. Y si uno va a Deuteronomio capítulo 15 del 1 al 11, dice que Israel tenía que dar ofrendas voluntarias al hermano, al pobre y al necesitado. Y aquí, sin que alguien les pidiera, estaban haciendo esto para distribuir a las personas que estaban en necesidad, para que no hubiera nadie que tuviera necesidad en sus medios. Y aquí vemos cómo le suplen a los santos necesitados. Y bueno, déjame ir cerrando con el último verso acá, porque mencioné al principio a José, también llamado Bernabé, que era un hijo de consolación, o su nombre significa consolación. Estamos acá, consolación. Y dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, y dice levita natural de Chipre. Él era un hombre religioso, él era un hombre conocedor de la palabra, era un hombre que tuvo que transformar su forma de pensar de el Torá, de la ley, a entender que ahora no tenía que hacer cosas, sino que había sido salvo por la gracia de Dios. Y este hombre fue y vendió, dice, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, ¿quién? Y es interesante porque más adelante se hizo una compañía profética o apostólica, porque estaba el apóstol Pablo y Bernabé, y predicaron el evangelio, levantaron. De hecho, Bernabé fue el que empezó a discipular al apóstol Pablo. Y después vemos como Pablo empezó a crecer y crecer y crecer. Y lamentablemente llegó un momento donde los dos se dividieron. Pero me llama mucho la atención que cuando Bernabé
dio lo que él tenía que dar, el Señor abrió una puerta para él ser uno de los fundadores de la iglesia que conocemos hoy en día, junto con el apóstol Pablo. Tu ofrenda es algo poderoso, tu ofrenda es algo que abre camino. Y no estoy diciendo porque el hecho de que Bernabé dio esta ofrenda fue que el Señor lo llamó al ministerio, pero vemos un corazón que su nombre es consolación, que ayudaba, que bendecía, hasta el punto donde él se desprendía de las cosas para poder ser una bendición para el ministerio. Qué buen ejemplo para cada uno de nosotros, porque él dio sin intereses. Él dio sin, porque muchas personas a veces ofrendan porque han escuchado que lo que uno siembra, uno va a cosechar, que es una ley espiritual. Todo lo que uno siembra, uno cosecha. Y hay personas que dicen, bueno, yo necesito $1,000, voy a sembrar 100. Pero Dios mira la intención del corazón. Yo he sembrado $100 en ocasiones y el Señor me ha devuelto más de esos $100. A veces me acuerdo que yo daba una vez, mi esposa me dice, mire, voy a dar una ofrenda de $100 y son los últimos 100 pesos que tenemos. Y yo, tranquila, no hay problema, dalo. Si Dios te dijo hágalo, hacerlo, hazlo. Y me dice, el día siguiente me dice, ¿se acuerdan la ofrenda que dimos anoche? Y dije, sí. Pues cuando estaba llegando al trabajo me bajé del carro y había un billete de 100 en el piso. Y tuve mucho cuidado porque hoy en día a veces hay personas que están tratando de atrapar a mujeres, ponen ciertas carnadas para que se acerquen. Y ella me llamó y me dice, mire, estoy aquí en el parking, hay un billete de 100, ¿qué hago? Y le agárrelo. Son leyes que suceden, pero Dios mira el corazón de uno. Si uno hace las cosas porque quiero manipular a Dios, Dios conoce el corazón. Pero si uno lo hace, Señor, tú has puesto en mi corazón dar 5, dar 10, dar 15, lo que el Señor ponga en su corazón, uno lo da. No esperando recibir nada. En el momento propicio, el Señor, lo que uno siembra, uno cosecha. Y Bernabé, no, a él no le pidieron, no lo manipularon, no le hicieron, simplemente agradecido, dio, vendió una heredad y trajo lo que él tenía que traer y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero me llama mucho la atención que, ¿sabe? Hijo de consolación. Yo siempre digo, y le invito a estar sobre sus pies, y se lo digo a la congregación una vez más, le doy las gracias. Nosotros tenemos una casa, no es una casa, es un trailer, pero donde hay mucha ropa y tenemos comida y podemos bendecir a las personas. Hemos podido hacer diferentes actividades aquí en la iglesia para poder ganar almas. Y ha sido por las ofrendas voluntarias que ha dado a las personas. Sí, la iglesia tiene necesidades, sí, tiene necesidades, pero sabe que Dios las suple. Nosotros compramos una propiedad en la parte de atrás y yo decía, pero Señor, ¿cómo vamos a pagar esto? Y el Señor trajo un ministerio que nos alquila de lunes a jueves y nos alquila las facilidades. Tenemos una escuela que les alquilamos la propiedad de atrás, donde hay 450 estudiantes allá, 400 estudiantes acá, donde de alguna forma u otra estamos equipando las próximas generaciones para seguir predicando el evangelio. ¿Qué le puedo decir? No nos estamos enriqueciendo, pero esta es la casa de Dios. Y cada vez que tú siembras algo, cada vez que tú das algo, es porque estamos conectando una familia con Cristo Jesús. Estamos alcanzando, estamos restaurando, estamos edificando a las familias de la tierra. Y gracias. Mantenga su mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de tu fe. Él se va a asegurar que mientras lo honre a Él, no te va a faltar absolutamente nada, porque es su iglesia y somos un solo cuerpo. Por eso me llama mucho la atención. Centro, seamos como la iglesia primitiva, seamos un corazón, seamos un solo cuerpo, hablemos una sola cosa. Cristo es el centro de la familia cristiana. Cristo es el centro de la iglesia, el centro internacional de la familia. Alcancemos a las familias de la tierra con Jesús. Conectémoslo con Jesús.
alcancémosla, restaurémosla, edifiquemos a la familia de la tierra. Tú eres parte de ese cuerpo. Únase, sé parte de lo que estamos haciendo. ¿Somos una iglesia perfecta? No, comenzando con el que está acá. Cometemos todos errores, pero Jesús derramó su sangre, resucitó, dio su gracia, no para vivir desenfrenadamente. Él derramó su gracia para que podamos bendecir y ayudar a las personas que están allá afuera. Amén. ¿Aprendimos algo? De verdad. Bueno, seguimos con el capítulo 5 la semana que viene.